Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría volver a encontrarnos de manera virtual, pero estamos contentos por establecer contacto con ustedes. Estamos estudiando en las iglesias en el hogar la primera carta del apóstol Pedro. Realmente yo estoy muy enriquecido, muy edificado. Realmente he sido bendecido al estudiar esta primera carta del apóstol Pedro. La verdad es que ya estudiamos el capítulo 1. Dios nos mostró verdades preciosísimas en ese capítulo. Luego entramos al capítulo 2, donde también encontramos temas de suma importancia y de gran bendición para nuestra vida espiritual. Y pues recientemente entramos al capítulo 3. Sí, hemos estado ahí en el capítulo 3. Ya llevamos, vamos a ver, 3 lecciones del capítulo 3. Así es de que en la primera vimos las responsabilidades de la esposa en el matrimonio. En la segunda clase vimos las responsabilidades del esposo en el matrimonio. Y en la tercera clase pues estudiamos la mansedumbre y la justicia, principalmente relacionadas con nuestra lengua, con nuestro hablar, con nuestras palabras. Estoy hablando del capítulo 3, ¿verdad? Y en esta ocasión pues vamos a continuar en ese capítulo y hoy vamos a hablar acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vinieron después de ellos. Así es de que oremos un momento. Pero quiero también decirle que hoy voy a necesitar que usted tome su Biblia. Sí, hoy vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer la Biblia. Entonces, hoy no vamos a pasar en pantalla los versículos que vamos a estar citando, porque queremos que usted maneje su Biblia. Así es de que desde ya le voy a pedir que vaya y traiga su Biblia, o dígale a sus hijos que traigan sus Biblias, y pues vamos a abrirla en Primera de Pedro capítulo 3. Ahí vamos a estar. De acuerdo, muy bien. Entonces vamos a orar para comenzar. Amantísimo Señor Dios y Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de visitar a nuestros hermanos y hermanas, Señor, a través de este medio. Vamos a estudiar una porción más de tu palabra y te pedimos que nos des la revelación, la sabiduría y la unción del Espíritu de Jehová. Padre Celestial, haz que esta palabra sea vivificada por tu Espíritu Santo y que traiga bendición a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces el tema de hoy es los sufrimientos de Cristo y las glorias que vinieron después de ellos. Sí. El pasaje que vamos a tomar como base para el estudio de hoy es Primera de Pedro 3, versículo 18 al 20. Tome pues su Biblia, ábrala en Primera de Pedro 3, primero del versículo 18 al versículo 20. Y ahí vamos a estar hoy estudiando. Dice así la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, dice Pedro, fueron salvadas por agua. Muy bien, en esta porción hay varias cosas importantes que yo quiero señalar
que debemos entender, que debemos conocer acerca de el sufrimiento de Cristo en la cruz y también de su descenso a las partes bajas de la tierra. Interesante. Bueno, lo primero que se señala aquí, estimados hermanos y hermanas, es que Cristo padeció y murió una sola vez por los pecados del mundo. Esto es muy importante que lo entendamos, muy, pero muy importante que lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque hay una doctrina de la iglesia tradicional que se llama transubstanciación, donde ellos enseñan que el pan y el vino, cuando se sirven, se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Ellos dicen que literalmente se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Lo que eso indica que cada vez que ellos toman la hostia, que ellos toman el vino, Cristo está muriendo. Eso es lo que indica esa doctrina falsa, por supuesto, ¿verdad? Entonces no puede ser así. Cristo no muere cada vez que se parte el pan y se toma el vino. No. El pan y el vino son solamente símbolos de la muerte de Cristo. No es que literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la copa, el vino se convierte en la sangre de Cristo literalmente. Porque entonces, si fuera así, cada vez que se participa, Cristo estaría muriendo. Y aquí dice la palabra del Señor que Cristo padeció y murió una sola vez por los pecados del mundo. Sí. Bueno, en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios por los pecados de los hijos de Israel. Estos sacrificios se tenían que hacer cada vez que el hombre pecaba. Cada vez que el hombre pecaba tenía que ir al templo, presentarse delante del sacerdote y ofrecer un animalito para que fuera sacrificado, para que sus pecados fueran perdonados. Sí. Ahora, no solamente se tenía que hacer cada vez que el hombre pecara, pero también se hacía una vez cada año por los pecados de ignorancia de todo el pueblo. A ese día se le llamaba el día de la expiación. Cada año se tenía que ofrecer un sacrificio o sacrificios para reconciliar a toda la nación con Dios. Eso cada año tenían que matar animales, ofrecer sacrificios. Ahora, el sacrificio de Cristo, hermanos y hermanas, fue hecho una sola vez, para siempre. Él no tuvo que morir 2 veces ni más, ¿verdad?, por los pecados del hombre. Él lo hizo una sola vez y eso fue suficiente. Eso fue suficiente. Por eso es que Pedro escribe aquí estas palabras: porque también Cristo padeció una sola vez, dice, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así es de que lo primero que en esta noche pues quiero que entendamos es que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Amén. Ahora, el apóstol Pablo lo corrobora en Hebreos capítulo 9, verso 24 al 26. Está muy de acuerdo con la doctrina de Pedro. Y aquí dice Pablo: porque no entró Cristo, mire lo que dice, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, hablando de su resurrección y ascensión, ¿verdad?, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y oiga, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, Cristo no hizo eso.
De otra manera, dice Pablo, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, el Señor se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Clarísimo, clarísimo, como la luz del sol cuando resplandece al mediodía. Así es de que Cristo padeció una sola vez, murió una sola vez, y Él no puede morir ni dos, ni tres, ni más veces. Su sacrificio fue una vez y es suficiente para poder redimir a todo aquel que venga y se refugie bajo ese sacrificio precioso y suficiente. Cuando Moisés golpeó la roca 2 veces en el desierto, él fue disciplinado severamente. E incluso, fíjense hermanos, que esto le impidió a él entrar a la tierra prometida en ese tiempo juntamente con el pueblo de Israel que él había pastoreado por 40 años en el desierto. Sí, leámoslo por favor en Números. Capítulo 20, versículo 11 y 12. Dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Así dice, 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero escuche, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ay, ay, ay. Fíjese que 40 años atrás Dios había escogido a Moisés para que dirigiera a Israel y lo metiera en la tierra de Canaán, que fluía leche y miel. Pero ahora viene Dios y dice: no, ustedes no me han santificado delante de los hijos de Israel. Así es de que no van a meter a este pueblo en la tierra que yo les he dado, que yo les he prometido. Ahora, ¿cuál fue la razón? Escuchen muy detenidamente. La razón fue que aquella roca que los seguía por el desierto era Cristo. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 10 del 1 en adelante. Ahora, tipificaba a Cristo muriendo una sola vez. Amén, una sola vez. Ya Moisés la había golpeado una vez antes de estas otras 2 veces. Entonces la cosa estaba bien cuando la piedra fue golpeada una vez y produjo agua. Ahora Dios aquí le había dicho a Moisés: ya no la golpee, solo háblale a la roca. Pero Moisés estaba muy enojado porque el pueblo había hecho enojar su espíritu. Entonces, lleno de enojo, Moisés la golpeó 2 veces. Y eso ofendió en gran manera a Dios, porque lo que esto estaba representando era que Cristo iba a morir 1, 2, 3 veces, o sea, más veces, no solo una vez. O sea, Moisés rompió el tipo aquí porque golpeó 2 veces, sugiriendo que Cristo moriría ya 3 veces, lo cual era imposible. Entonces, debemos entender eso, queridos hermanos y hermanas, que Cristo padeció una sola vez. Él murió una sola vez. Su sacrificio fue hecho una sola vez y es suficiente para siempre. Ahora, en la época de Pedro y de Pablo, muchos judíos creyentes todavía se aferraban a los ritos del Antiguo Testamento. Sí, sacrificando animales y observando días festivos, porque el templo todavía estaba en pie. Acuérdese que el templo fue destruido en el año 70 de la era cristiana. O sea, cuando Pablo y Pedro comenzaron su ministerio, todavía estaba el templo. Y algunos hermanos, ¿sí?, se aferraban a los ritos del Antiguo Testamento, sacrificando animales y observando días festivos. Por esa razón, tanto Pedro como Pablo escriben lo mismo, que Cristo
Padeció una sola vez para siempre. Ya Él hizo el sacrificio, ya no tiene que morir otra vez y tampoco es necesario andar matando más animalitos. Ya Cristo sufrió, padeció y murió una sola vez para redimir a la humanidad que crea en Él. En Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Mira las mismas palabras de Pedro. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué maravilloso, ¿verdad? Es una verdad muy importante, hermanos, principalmente en estos días de tanta falsa doctrina, de tanta herejía, de tanto error que está corriendo por el mundo. Luego en Hebreos capítulo 10, versículo 12 y versículo 14, vamos a leer esos dos versículos por separados, solo dejamos el 13 en medio que no lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire, qué maravilloso. Luego el verso 14 dice: porque con una sola ofrenda, su sacrificio, ¿verdad?, hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Aquellos que han sido separados del mundo y que han estado caminando con Dios y que han sido santificados, ahora dice que el Señor, con una sola ofrenda, una sola muerte, un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que el sacrificio de Cristo tiene poder para, no solo para salvarnos, también para santificarnos y para perfeccionarnos. Mire qué poderoso es el sacrificio de Cristo. Vemos entonces, hermanos, que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Seguir con el sacrificio de animales minimiza la sangre de Cristo. Hacerlo sería decir que su sangre no es suficiente. Y sabe una cosa, debemos entender esto, que en nuestros días, se han levantado muchas corrientes que están uniendo el judaísmo con el cristianismo y están haciendo una mezcla y una combinación entre los ritos del judaísmo y también la fe del cristianismo. Y esto es erróneo, hermanos. Esto es erróneo. No podemos volver a andar matando animalitos para la fiesta de la Pascua. No. Ofreciendo grano nuevo para la fiesta de Pentecostés, saliéndonos de las casas para hacer cabañas en la fiesta de los tabernáculos, así literalmente. No, esas cosas son son figuras de algo espiritual ahora. Ya Cristo murió y murió una sola vez, padeciendo por los pecados de la humanidad, y ya no hay necesidad de andar ofreciendo otro tipo de sacrificios de animales conforme a la ley. Bueno, lo segundo que Pedro señala en esta porción que nos ocupa es que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Mire qué tremendo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El hombre más inocente de toda la historia sufrió vejámenes y maltratos inimaginables y murió la muerte más cruenta y vergonzosa que un ser humano puede sufrir. Sí, el justo murió
por los injustos. Pero mire lo que dice, para llevarnos a Dios. O sea, ese sufrimiento tremendo que el Cordero de Dios experimentó en la cruz del Calvario desató vida para la humanidad. Sí, y nos condujo, nos dio la posibilidad de poder llegar a Dios. Nos condujo a Dios. Aquí entonces se hace alusión a la obra sustitutoria de Cristo. Con su sufrimiento y su muerte, Él nos salvó, hermanos, y nos reconcilió con Dios. Amén. Déjeme aquí hablarle a algún amigo que me pueda estar escuchando. Usted no necesariamente tiene que ir al infierno, estimado amigo, por su pecado. No necesariamente tiene que ir a condenación eterna por sus pecados. Cristo murió por usted. Él sufrió por usted para pagar el precio de su salvación. Sí, por favor, no le dé la espalda a ese sacrificio. No haga caso omiso de esos padecimientos que Cristo experimentó por usted. Venga, refúgiese en ese sacrificio. Entienda que ha sido por usted. Recíbalo como su Señor y Salvador. Acepte ese sacrificio por la salvación de su alma y usted será salvo. Bendito sea el Señor. Ahora, me dirijo a los hermanos en este momento. Hay una verdad importantísima, hermanos, que yo quiero que entendamos. Óigase bien. Si nuestro deseo es seguir los pasos del Maestro, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y si nuestro deseo es ser de bendición para otras personas, avivar a otros, traer a otros a la presencia de Dios, oiga lo que digo, nosotros también debemos aceptar, padecer injusticias y presiones. También nosotros debemos identificarnos con los padecimientos de Cristo para poder ganar a otros para Cristo Jesús. Sí, para poder conducir a otros a Cristo Jesús, para poder guiar a otros a los caminos de Dios, para que ellos puedan recibir su salvación también. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10 al 12. Quiero que pongan mucho cuidado. Esta es una verdad bastante fina, pero muy importante. Dice Pablo en 2 de Corintios 4, 10 al 12. Llevando en el cuerpo, obviamente se está refiriendo a su cuerpo físico. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, dice Pablo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, dice Pablo, como ministro del Evangelio, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, dice Pablo, y en vosotros, le dice a los corintios, la vida. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo tuvo que sufrir también, siguiendo las pisadas del Maestro, que sufrir por la causa de Cristo, por el reino de Dios, para que otras personas también pudieran ser traídas a Dios, conocieran el Evangelio, pudieran venir al Señor Jesucristo? Él tuvo que pagar un precio. Y saben, hermanos, eso también debemos pagarlo nosotros. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículos 5 y 6. Donde mire lo que Pablo añade, siempre en esta dirección. Dice, porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, le dice a los corintios. ¿Sí?
la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Se da cuenta cómo Pablo está enseñando que los corintios iban a ser salvados, ¿sí?, por el sacrificio de Cristo, pero iban a ser bendecidos también por los padecimientos que él como apóstol y como mensajero del Señor experimentara por causa de ellos. Bendito sea el Señor. Así es de que mire lo que dice Colosenses 1:24. Pablo no se entristecía por ser participante de los padecimientos de Cristo. No, mire lo que dice Colosenses 1:24. Ahora me gozo, dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Alabado sea Dios. Entonces, la verdad que se desprende de este razonamiento del Espíritu Santo y de el apóstol Pablo y del apóstol Pedro, hermanos, es que de la misma manera que Cristo sufrió para salvarnos de la condenación eterna, los que ya somos salvos también debemos estar dispuestos a sufrir por causa de los que no conocen al Señor. Y esforzarnos por conducirlos también a Dios, no importa el precio que tengamos que pagar. Cualquier sufrimiento que experimentemos por causa de los escogidos, por llevar las almas a Cristo, por animar a los hermanos que están débiles, será una bendición para nosotros, porque nos estaremos identificando con los padecimientos de Cristo. Qué maravilloso. No nos neguemos a sufrir por la causa de Cristo y por la causa de la salvación de las almas y por la causa de la bendición de los hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Acuérdese que nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y de la misma manera que Él en su cuerpo sufrió sobre el madero, ahora Él nos está permitiendo a nosotros que siendo partes de su cuerpo, conformando su cuerpo, también participemos de sus padecimientos, para que Dios sea glorificado, para que el reino de Dios sea establecido, extendido y establecido en la tierra, y para que muchas almas puedan venir también a los pies de Cristo y puedan heredar la vida eterna. Amén. Bueno, lo tercero que Pedro señala en esta porción que nos ocupa es que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí nos habla de dos cosas, Pedro: de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Cristo realmente fue muerto en su cuerpo, ¿verdad? En su cuerpo. Él murió realmente. Hay muchas sectas diabólicas infernales que ponen en duda la muerte de Cristo. Y enseñan algunas diciendo que Cristo hizo como que murió, pero realmente no murió. Son doctrinas de demonios. Cristo fue muerto en el cuerpo, pero ¿sabe qué pasó? En 3 días más tarde, fue levantado por el poder del Espíritu Santo. Así lo dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Él también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pero ahí Pablo está diciendo que el Espíritu de Dios fue el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, cuando su cuerpo estuvo en el sepulcro, aquellos 3 días, ¿verdad? Los 3 días, ¿sabe? Su espíritu, su cuerpo se quedó en la tumba, pero su espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra, con misiones específicas que cumplir.
Miremos lo que dice Primera de Pedro 3, 19 y 20. Dice, en el cual, hablando de su espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjese, pero note lo que sigue diciendo. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, él fue y predicó a los espíritus encarcelados, pero no a todos los que estaban ahí, sino específicamente a aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé mientras se preparaba el arca, dice Pedro, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Bueno, sabemos que este pasaje tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? Muchas personas han tratado de explicarlo y hay diferencia entre una interpretación y otra, pero debo decirle que no hay muchas verdades, solamente hay una verdad, de manera que si tenemos 100 interpretaciones de este versículo, 99 están equivocadas. Y solo una es la verdad, porque no hay muchas verdades, hay una sola verdad. Así es de que sabemos que este pasaje tiene varias interpretaciones, pero expondremos ante ustedes, hermanos, la que consideramos es la interpretación correcta. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra en esos 3 días que él estuvo sepultado. Y él predicó a los espíritus de las personas que desobedecieron en los días de Noé, cuando se preparaba el arca. Pedro es específico y muy puntual en decir esto. Sí, a aquellos que desobedecieron en los días de Noé cuando se preparaba el arca, o sea, la gente que se murió en el diluvio. Eso, a la gente que se ahogó en el diluvio, a los espíritus de esas personas les fue a predicar el Señor Jesucristo. Ahora, escuche. Estas personas eran salvas. Sí, eran salvas. Ellos sí creyeron el mensaje de Noé. Y eso los detuvo de seguir completamente el curso o el ritmo de aquella generación corrupta. Pero ¿sabe qué pasó con ellos? Ellos no eran, llamémoslo así, usando un término neotestamentario, no eran cristianos espirituales. Eran cristianos carnales, que sí eran creyentes, pero ellos no eran consagrados al Señor, no eran espirituales, sí, sino que ellos siguieron viviendo una vida carnal, una vida a medias, una vida chueca. Ahí, esa vida carnal los llevó a morir ahogados en el diluvio. La Biblia dice de ellos que desobedecieron. Esa palabra es muy importante. Pero de todos los demás no dice que desobedecieron, sino que dice que eran completamente depravados. Todo el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, estaban corrompidos, como está el mundo en nuestros días, así de corrompido. Así es de que a estas personas que desobedecieron, Cristo fue y les predicó en las partes bajas de la tierra. Recordemos también que ellos estaban allí porque Cristo no había venido a morir todavía. Antes de la cruz el cielo no estaba abierto para nadie. Todos los que morían iban a las partes bajas de la tierra. Así es de que Cristo fue entonces y les predicó a esos espíritus encarcelados. Sí, no a toda la humanidad, sino a esos que desobedecieron, a esos creyentes carnales que tuvieron que pagar su carnalidad ahogándose en el diluvio.
Usted lo va a entender un poquito más adelante, porque esto tiene un mensaje para nuestros días, para el pueblo de Dios en los días presentes. No se pierda esto. Ahora, cuando Cristo resucitó de los muertos, dice la Escritura que Él llevó cautiva la cautividad. Es decir, Él trasladó las almas y los espíritus de todos los que estaban cautivos en ese lugar, que era en las partes bajas de la tierra, y entonces Él los condujo al cielo. Cuando Él resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, dice lo siguiente: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjese, hablando de Cristo, Él murió, fue sepultado, descendió a las partes bajas de la tierra, le predicó a los espíritus encarcelados, a los que habían desobedecido en los días de Noé cuando se preparaba el arca. Y luego, cuando Él resucitó, Él tomó a todos esos creyentes que estaban en las partes bajas de la tierra y los llevó, sus almas y sus espíritus obviamente, los llevó a la presencia de Dios, al cielo. Así dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, dice Pablo, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien, entonces Cristo descendió a las partes bajas de la tierra, le predicó a los espíritus encarcelados, esos desobedientes de los días de Noé. Luego Él sacó a toda esa cautividad y lo llevó a los cielos. Ahora todo cristiano que muere no va a las partes bajas de la tierra, su alma y su espíritu. No, eso sucedía en el Antiguo Testamento. Antes de que Cristo muriera y resucitara, ahí estaban. Pero cuando Cristo murió y resucitó, trasladó el paraíso, el seno de Abraham, lo trasladó a los cielos. Amén. Miremos lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Mire lo que dice Pablo. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos con vida aquí en este mundo, dice, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. O sea, no estamos en la presencia manifiesta del Señor mientras estamos en el cuerpo. Porque no andamos por vista, sino andamos por fe. No lo vemos. Pero confiamos, dice Pablo. Y más quisiéramos, mire, estar ausentes del cuerpo. ¿Qué es estar ausente del cuerpo, hermanos? Es morir, ¿verdad? Salir del cuerpo. Que el alma y el espíritu salgan del cuerpo. Entonces, quedarnos ausentes del cuerpo. Dice Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea que todo cristiano que se ausenta de su cuerpo, que se sale de su cuerpo, que se muere en este mundo, todo cristiano verdadero, obviamente, él va directamente a la presencia del Señor. Así lo dice Pablo acá, presentes al Señor. Ahora, cuando Pablo habla de su propia experiencia, de su propia vida, de su propio ministerio, él amplía un poco más este concepto. Miremos lo que dice Filipenses 1:21. Sí, en adelante. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir, sigue diciendo, en la carne, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Mire, claramente dice que partir y estar con Cristo.
Cristo no está en las partes bajas de la tierra ahora. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Ahora dice partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, dice Pablo, es más necesario por causa de vosotros. O sea, a él parece que se le dio, había alcanzado una madurez tan maravillosa que se le dio a escoger. ¿Quieres venirte ya o quieres quedarte un poco más de tiempo allá? Y él dice, bueno, yo me quisiera ir ya porque eso es muchísimo mejor, estar con Cristo, estar en la presencia del Señor. Pero amo la obra y por causa de los hermanos, pues me voy a quedar un poco de tiempo más para seguir ayudándoles, seguir predicándoles, enseñándoles y guiándolos por los caminos de la verdad. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Ahora, para aclarar un poco más este pasaje controversial y justificar nuestra postura sobre el mismo, hablemos de 3 tipos de creyentes que la Biblia menciona. Mucho cuidado, mucha atención. 3 tipos de creyentes que la Biblia menciona. Siempre ha habido, hermanos, 3 niveles de creyentes. Hay muchas triadas en la palabra de Dios que muestran esa verdad. Por ejemplo, ¿se recuerda usted del arca de Noé? ¿Cuántos pisos tenía? Piso bajo, segundo y tercero. Tenía 3 pisos. ¿Se acuerda usted del tabernáculo de Moisés? ¿Cuántos lugares tenía? 3. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Se acuerda usted de los 3 grados de fruto que puede producir la buena tierra en la parábola del sembrador? 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. ¿Se acuerda usted de las 3 edades espirituales que el apóstol Juan menciona en el capítulo 2 de su primera carta, del verso, creo que es como del verso 12 en adelante? 3 edades espirituales: niños, jóvenes y padres. Sí, bueno. ¿Se recuerda usted que Pablo habló acerca de que hay 3 cielos? Él fue llevado al tercer cielo. Bueno, o sea que hay varias triadas, muchas triadas en la palabra de Dios. Pues sabe que en los días de Noé hubo también 3 grupos que representan esos 3 niveles espirituales. 3 clases de cristianos, 3 clases de creyentes. Mucha atención a lo que le voy a compartir en este momento. La primera clase de creyentes está representada por Enoc. Enoc vivió en los días de Noé. Enoc vivió en los días de Noé. Y sabe una cosa, Enoc fue arrebatado al cielo antes del diluvio. Antes del diluvio. Él fue traspuesto para no ver muerte. Fue llevado vivo antes de que viniera el juicio sobre la tierra, el diluvio universal. Él fue arrebatado antes del diluvio. La otra clase de creyentes está representada por Noé y su familia. Ellos pasaron por el diluvio, ¿sí? Ahí en el arca pasaron por el diluvio y fueron preservados milagrosamente en medio del juicio universal que había caído sobre la tierra. Entonces ahí tenemos otra clase de creyentes, ¿verdad?, que pasan por el diluvio. Y luego tenemos el tercer grupo, que fue el grupo que desobedeció mientras se preparaba el arca. Y aunque se ahogaron en el diluvio, sus almas fueron salvas. Eran creyentes genuinos realmente, pero lo que pasa es que vivían al margen de lo que Dios quería y de lo que Dios decía en sus días. Eran creyentes carnales. Muy bien. Ahora, ¿sabe usted que en nuestros días también están esas 3 clases de creyentes? Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Ahí también tenemos estos 3 grupos que se parecen a los grupos de los días de Noé. Amén. 3 grupos. El primer grupo está representado
por el hijo varón. El hijo varón es un grupo que sale de la iglesia, así como el hijo varón sale de la mujer que aparece ahí en Apocalipsis 12, sale de la mujer el hijo varón. Entonces esto representa que hay un grupo que sale de la iglesia, porque a todas luces la mujer de Apocalipsis 12 no es María ni es Israel, es la iglesia, es la iglesia. Y como damos a luz según nuestro género, entonces si ella es una compañía, entonces va a dar a luz una compañía. Si fuera una persona, daría a luz una persona, pero no, ella no es una persona, es una compañía, es la iglesia. Entonces damos a luz según nuestro género. El hijo varón que nace de esa mujer, que sale de esa mujer, es una compañía a la que se le llama el hijo varón. Apocalipsis 12:5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Se acuerda de Enoc? Enoc fue arrebatado. Lo mismo con este hijo varón, fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, este es un grupo selecto de cristianos, de creyentes, escúcheme, que no pasará por la gran tribulación, el juicio universal que viene en estos últimos días. No pasará por la gran tribulación. ¿Por qué no van a pasar? Porque ya ellos han sido purificados, ya ellos han sido perfeccionados. ¿Sabe que la tribulación va a venir para purificar a algunos santos? Sí, así lo dice Apocalipsis 7:14. Estos son los que han salido de la gran tribulación, dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que en la gran tribulación va a haber gente que va a ser purificada ahí en la gran tribulación. Pero el hijo varón no pasa por la gran tribulación porque ellos ya han sido purificados, ya han llegado a un nivel superior, ya no necesitan pasar por el horno de aflicción, ya no, y ellos ya dieron la estatura del varón perfecto. Amén. Ellos serán arrebatados antes de la gran tribulación. Ahora, luego del hijo varón está la mujer, que como dije es la iglesia, la cual es preservada durante toda la tribulación. ¿Sabe que hay una gran parte de creyentes que le tienen pánico a la gran tribulación? Sí, y ellos piensan que van a escapar, pero solo escaparán si son parte del hijo varón, pero si no, no van a escapar, van a pasar aquí. Pero no se aflija, porque dice la palabra del Señor que la mujer será preservada, así como Noé y su familia fueron preservados en el diluvio. Pasaron por el juicio, pasaron por ese cataclismo, pasaron por esa tremenda experiencia de ver muerte por todos lados, pero ellos fueron preservados, fueron guardados. Apocalipsis 12, 1 y 2 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y bueno, no tenemos el tiempo para explicar cada detalle de esta mujer, porque no es el tema. Estamos hablando de los 3 niveles, de las 3 clases de cristianos. En el versículo 6 de Apocalipsis 12 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, que son 3 años y medio, que es lo que va a durar la gran tribulación. Sí, pero ¿dónde va a estar la mujer? No va a estar en el cielo, va a estar en el desierto, va a estar aquí en la tierra, en el mundo. La Biblia dice que el mundo será puesto como un desierto. Sí, por el enemigo será puesto como un desierto. La iglesia va a estar aquí, pero ¿cómo va a estar? Sustentada, sustentada. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 12, 13 al 16 añade:
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Dice, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, dice, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, y la mujer no fue dañada. Aquí tenemos entonces, ya vamos con 2 grupos, ¿verdad? El grupo que está representado por Enoc, que es la compañía del hijo varón, que será arrebatado antes de la gran tribulación, y luego la mujer, que es representada por la familia de Noé, por la mujer de Apocalipsis 12, que es la iglesia, que va a pasar por la gran tribulación, pero va a ser sustentada, va a ser protegida por esos 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días. Se le darán las 2 alas de la gran águila. ¿Quién es la gran águila? La gran águila es el Padre Celestial. Sí. Y las 2 alas pueden ser Cristo y el Espíritu Santo. Se nos dará la vida de Cristo y la plenitud del Espíritu Santo. También las 2 alas pueden representar la oración y la alabanza, a través de la cual la iglesia va a permanecer en la presencia del Señor. Amén. Entonces, aquí tenemos ya las 2 clases de creyentes. Y por último está el resto de la descendencia de ella. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Contra la mujer. Fíjese que, mire qué tremendo lo que Satanás va a querer hacer ahora en el tiempo del fin. Va a querer impedir que el hijo varón nazca, va a querer matar al hijo varón, pero no lo va a lograr. El hijo varón va a nacer y va a manifestarse y va a ser arrebatado antes de la gran tribulación. Va a querer impedir que la mujer viva, la va a perseguir para ahogarla, para destruirla, pero no va a poder, no va a poder. ¿Por qué razón? Porque Dios va a proteger a la iglesia, a la mujer en medio del mundo en ese tiempo. Pero, entonces como no pudo con el uno, ni pudo con la otra, entonces va a volcarse en contra de el resto de la descendencia de ella. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, son cristianos, pues son cristianos. Ellos tienen el testimonio de Jesucristo, y a estas alturas ellos van a tener que ponerse a cuentas con el Señor, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Porque si no sobreviven, si no se ponen a cuentas, no van a sobrevivir y van a morir de la misma manera que murieron aquellos desobedientes en los días de Noé, cuando se preparaba el arca. Muy bien. Entonces, estos 3 grupos, hermanos y hermanas, también se ven en la familia de Abraham. Sí. Recuérdese usted, también se ven en la familia de Abraham. Es muy importante esta figura que le voy a mencionar ahora. Fíjese, vayamos a la vida de Abraham. Abraham tuvo un hijo, el hijo de la promesa, Este representa al hijo varón, el hijo varón. Dice que Isaac cosechó al 100% cuando sembró la tierra. O sea, es aquellos que producen fruto al 100%, el hijo varón, Isaac. Bueno, pero luego tenemos a Sara. Sara es la que dio a luz a Isaac, ¿verdad? Sara representa a la iglesia. Sí, a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Quien es la que dio a luz al hijo varón. Y después tenemos a los otros hijos de Abraham. Porque Abraham, después que Sara murió, se casó con Cetura. Y Cetura le dio otros hijos. Pero estos hijos
no heredaron lo que Isaac heredó, no heredaron lo que Sara heredó, sino que esos fueron como el nivel más bajo de la descendencia de Abraham. Sí. Entonces, así habrá 3 clases de creyentes en este último tiempo. Ahí estará el hijo varón, ahí estará la iglesia y ahí estará el resto de la descendencia de ella. Mi pregunta en este momento, hermanos, es esto: ¿en qué nivel estamos nosotros ahorita? ¿Cuál es nuestra estatura espiritual? Acordémonos que ya estamos en los últimos días. Y hermanos, de aquí a poco la gran tribulación vendrá. O sea que ya estamos en el principio de dolores. Y ya vienen los meros dolores. Ahora, ¿en qué grupo estamos nosotros? Estamos en el grupo que está representado por Enoc, que van a ser arrebatados, el hijo varón, antes de la gran tribulación. O estamos en el grupo de Noé y su familia, ¿verdad? En el grupo de la mujer, de la esposa, que va a pasar por la gran tribulación, aunque va a ser guardada, protegida y sustentada por ese tiempo. O estamos en el grupo del resto, cristianos sin compromiso, cristianos carnales, cristianos que no están tomando en serio las cosas de Dios. Sabe, ellos van a sufrir y muchos van a morir en la gran tribulación como murieron aquellos en el diluvio. Sí. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo muy, muy serio, hermanos, muy, muy delicado. Es el tiempo de consagrar nuestra vida, de entregarnos al Señor con todo nuestro corazón, sin reservas, hermanos. ¿Sabe? Apuntémosle, hermanos, apuntémosle al hijo varón, apuntémosle al hijo varón. Y como dijo Cristo, al reino de los cielos se le hace fuerza y los violentos lo arrebatan, los valientes lo arrebatan. Apuntémosle a lo mejor que Dios tiene para su pueblo. Amén. Vayamos en pos del Señor y consagremos nuestra vida y luchemos por dar la medida, dar la estatura del varón perfecto. Ahora, si nos quedáramos cortos, pues a lo menos, hermanos, apuntémosle a la iglesia a ser parte de la esposa del Cordero, ¿verdad? Que aunque va a pasar por aquí, no va a ser afectada y siempre va a ser la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, con la cual Él se casará. Que Dios nos ayude para no ser cristianos carnales, ¿verdad? Que vayamos a sufrir, a ahogarnos en la gran tribulación como se ahogaron aquellos en los días de Noé, ¿verdad? Que Dios nos ayude para consagrar nuestra vida. Amén. Entonces, voy a concluir. Pedro nos muestra en esta porción que hemos leído los sufrimientos de Cristo y las glorias que vinieron después de ellos para Él. Es cierto que sufrió terriblemente, pero su sufrimiento no fue en vano. No fue en vano. Él logró cumplir, oiga bien, Él logró cumplir, número 1, con la voluntad de su Padre Celestial. Él logró hacer la voluntad de su Padre. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Él cumplió con la voluntad de su Padre. Él pudo decir, consumado es. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando Él murió. Cumplió con la voluntad de su Padre, número 1. Número 2, Él pagó el precio para que los miembros del hijo varón fueran salvos, para que los miembros de la iglesia fueran salvos y aún para que el resto de la descendencia de ella fueran salvos. O sea, Él pagó el precio. Los sufrimientos de Cristo fueron, como les digo, no fueron en vano, fueron realmente valiosos y se cumplió el propósito y el cometido. Ahora, una cosa que nosotros debemos recordar es que si Cristo sufrió por nosotros, debemos estar dispuestos nosotros a sufrir por su causa, sufrir por Él primeramente, y sufrir por su causa, por su obra, para poder llevar a otros al conocimiento de Dios.
Ánimo, mis queridos hermanos. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Vamos a orar dándole gracias a Él por esta palabra que hemos estudiado hoy. Querido Padre Celestial, bendice con tu palabra a mis hermanos y hermanas, Señor, que en esta noche se han congregado ahí en la sala de su casa para poder escuchar. Bendíceles, ayúdanos, Padre Santo, a ver con claridad el sufrimiento de Cristo y las glorias que vinieron después de ellos. Ayúdanos, Señor, a aprovechar la oportunidad que tenemos para ser parte de la compañía del Hijo varón. Señor, ayúdanos a presionar hacia allá. Y si no fuera posible eso, queremos ser parte de la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, con la cual tú te casarás. Señor, lamentablemente van a haber muchos cristianos que se van a quedar en el atrio, que se van a quedar, Señor, en el nivel más bajo. Te pedimos que tengas misericordia de ellos. Pero a los que hemos escuchado tu palabra hoy, ayúdanos a crecer, a madurar espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.